La bienvenida a esta conferencia titulada Música e Identidad a cargo de Boris Salinas. Informamos a los asistentes que los eventos del Banco de la República podrán estar sujetos a toma de fotografías y videograbaciones de su audiencia, caso en el cual su tratamiento se efectuará con la finalidad de utilizarlas en los medios de divulgación de las actividades del banco, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales y de acuerdo con las políticas o lineamientos generales de tratamiento de datos personales. Boris, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta jornada. Veo varios amigos, compañeros que han venido a acompañarnos. Entonces vamos a arrancar de una vez con esto. La charla del día de hoy, pues es una charla pensada desde lo que es la música y la identidad. Es un ejercicio que yo he venido desarrollando en los últimos, digámoslo así, en los últimos meses, y quise hacer la presentación aprovechando los espacios del Banco de la República. Música e identidad, y entonces quiero arrancar muy rápidamente haciendo como una contextualización de qué es eso de la identidad. Este es el diccionario de la Real Academia Española, siempre muy acorde para uno aproximarse a alguna categoría, a algún término. Identidad viene de identitas, del latín, quiere decir el mismo o lo mismo, ¿sí? Digamos que de esta definición que tiene el diccionario, me quiero fijar sobre todo en la número 2 y la número 3, que la traigo a cada parte a colación. Dice, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Mire que acá es importante que habla rasgos propios de un individuo, es decir, que la identidad puede ser individual o de una colectividad, es decir, la identidad también puede ser colectiva, ¿sí? Que caracterizan frente a los demás. Ese caracterizan quiere decir que nos diferencia frente a los demás, pero también que nos ubica frente a los demás. Y esta tercera definición que tiene el diccionario dice conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. En ese sentido, nótese el dibujito que pongo acá para contextualizar el concepto. ¿Quién soy yo, no? Mirarme al espejo y definir quién soy yo, me diferencio de los demás, pero también tengo una identidad colectiva que me dice a qué grupo pertenezco yo y cómo ese grupo se diferencia de otros grupos. La identidad no es solamente la huella digital, la cédula de ciudadanía, no es solamente el nombre, sino que la identidad tiene también un trasfondo muy importante que puede ser político, es histórico, puede ser económico, social y demás. Hay muchos teóricos que abordan el concepto de identidad. Está, por ejemplo, Bauman, Giddens, el mismo Castells, Bourdieu, Morán, ¿sí? Que abordan esta categoría o este concepto de identidad. Yo acá llamo a Castells para hacer como una contextualización. Castells dice lo siguiente: la identidad es el proceso de construcción de sentido y el sentido es la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción. Nótese que acá hay palabras clave: proceso, es decir, es algo que se construye, no es algo que está dado, sino es un proceso, se construye. Sentido, darle sentido al mundo, al universo, a nosotros mismos, a la vida, ¿sí? Obviamente, como da sentido, pues está amarrado a lo simbólico. Y nótese estas dos palabras: objetivo, acción. La identidad aborda de por sí un objetivo y es un ejercicio, es de actuar, es una abolición, se actúa, se hace. Castells dice que hay tres formas de construir la identidad y como tres intereses para construir la identidad. La primera, quizás la más problemática, es la identidad legitimadora. La identidad legitimadora se direcciona por instituciones que son dominantes, que establecen lógicas de autoridad y dominación. Por ejemplo, el Estado-Nación, ¿sí? Pertenecer al margen territorial, a una nación, digamos a este espacio territorial, ¿sí? Y decir, no, es que pertenezco a esta nación desde mi nacimiento. Eso es bien interesante como lo hace el Estado-Nación, ¿no? El Estado liga el poder de los ciudadanos desde el nacimiento y por eso se llama nación.
nación de nacimiento, ¿sí? Entonces somos ciudadanos porque nacimos en este territorio, pertenecemos a esta nación por nacimiento. La identidad legitimadora es muy complicada. Por ejemplo, quiero que se fijen en la imagen superior izquierda donde están los instrumentos musicales y luego miren la imagen superior derecha, himno nacional, el cóndor, símbolos patrios, bandera, etc. Después de la independencia comienza el proyecto de generar una nación, una identidad nacional. Y fue un proyecto muy difícil porque antes de la independencia, digamos, los criollos y los españoles eran los que dominaban en estos territorios, y el indígena, el negro, esclavizados, subyugados, sometidos. Después de la independencia, decirle al negro y decirle al indio, oiga, vamos a hacer una nación y usted va a ser parte de esa nación. Va a dejar de ser un excluido para ser parte de, ¿sí? Y ahí muy hábilmente se usan como símbolos patrios, musicalmente, por ejemplo, el bambuco, pero también instrumentos musicales como el tiple. Instrumentos que antes eran plebeyos, que eran parte del mestizaje, que eran indeseados, pasan a ser parte de esa simbología de lo que es la identidad nacional, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la identidad también es un proyecto político, ¿sí? Que tiene unas finalidades políticas y económicas muy fuertes y muy poderosas. Y el material con el cual se elabora esa identidad, en el caso de las grandes identidades, que esta es una identidad nacional, realmente, digámoslo así, que es adrede, o sea, puede ser cualquier cosa, digamos, así como tenemos el cóndor o la bandera amarillo, solo y rojo, ¿sí? O las orquídeas como símbolo patrio, pues en lugar del cóndor pudo haber sido, no sé, una tórtola, otra ave, y pudieron haber sido otros colores los de la bandera, y pudo haber sido otra flor diferente, otra planta distinta, ¿sí? Que fuera parte de ese símbolo patrio. En la actualidad, en la parte inferior, ustedes lo notan, Colombia, quizás no hay nada que desemboque más el sentido de identidad nacional que la selección Colombia del fútbol, ¿sí? Hay un libro muy bonito que se llama El Diccionario de los Niños, donde le preguntan a un profesor, le pregunta a los niños qué es tal cosa, ya le pregunta a una niña qué es Colombia, y la niña dice Colombia es un partido de fútbol, ¿sí? Pero es bien interesante cómo en pleno mundial o en plenos juegos deportivos de este tipo, eh, desaparece ser petrista o ser uribista o ser mamerto, todos son hinchas de la selección Colombia. De pronto la diferencia sí está entre el que no le gusta el fútbol y el que sí le gusta, ¿no? Pero no hay nada que una más en la actualidad a nivel de identidad nacional que el mismo fútbol. Pero las identidades nacionales son peligrosas. Esto que pongo acá, en la parte superior izquierda, el proyecto de identidad nazi, ¿sí? El proyecto de identidad nacional nazi unida a la idea de raza aria superior. Y en la parte inferior derecha, perdón, los excluidos, los otros, los judíos. Ellos creaban, por ejemplo, libros de texto. Hay un libro de texto muy interesante que se llama El hongo venenoso, donde le enseñaban a los niños en la escuela a identificar y a diferenciar un alemán ario de un judío. Partían de la premisa de que así como era difícil diferenciar entre un hongo venenoso a un hongo que no era venenoso, también era muy difícil diferenciar entre un judío y un ario, ¿sí? El proyecto de identidad nacional en la Alemania nazi se levanta desde la idea de raza superior, un fuerte proceso nacionalista, orgulloso de su raza y de su pasado, que involucra un nosotros y excluye a los otros, ¿sí? Y vuelve a ese otro un objeto de persecución violenta. Acá podemos de pronto hablar de otros ejemplos amarrados más a lo musical. En la parte superior izquierda, España, la España dividida de Franco, enfrentada a la España republicana, ¿sí? Bien interesante porque en la Guerra Civil Española, el bando de los republicanos era apoyado por la Unión Soviética, los rusos. Entonces, en ese sector del país, la música
que sonaba era la música de los compositores soviéticos y la música de los nacionalistas españoles, ¿sí? Era prohibida la música alemana y la música italiana. ¿Por qué? Porque los alemanes, Hitler y Mussolini, apoyaban al proyecto revolucionario de Franco. En la España de Franco era prohibido la música de los soviéticos y la música de esos compositores nacionalistas españoles era prohibida. Al contrario, la música de Wagner, que era la música de Hitler, era la favorita, ¿sí? Parte inferior, la canción protesta, pero hablemos antes de la canción protesta, la nueva canción chilena. Esa nueva canción chilena la vamos a encontrar muy arraigada con el proyecto de la Unidad Popular en Chile, que sube al presidente Salvador Allende al poder. Cuando llega la dictadura, se declara ilegal esa música, la música de los que apoyaban a Salvador Allende, matan a Víctor Jara, lo asesinan, ¿sí? Y llegan al absurdo incluso de prohibir instrumentos. Prohibieron durante un tiempo los que eran los instrumentos de la nueva canción chilena, prohibieron el charango, prohibieron las flautas zampoñas, las quenas, porque eran asociadas con la canción, la nueva canción chilena, ¿sí? Prohibido, imagínense. Parte superior derecha, conservadores liberales. Durante la guerra violenta que hubo entre liberales y conservadores en la década de los 50, se ve muy claramente como, por ejemplo, Laureano Gómez daba discursos donde identificaba a los liberales con el obelisco, una serpiente gigante que era satánica, era el demonio. Ellos eran impíos, no eran creyentes. Entonces el liberalismo encarnaba el ateísmo, el comunismo y la falta de moralidad de un mundo. Eso es bien, bien interesante. Entonces, perdón, lo que les estaba contando acá es que las identidades nacionales son peligrosas, porque las identidades nacionales se esgrimen muchas veces para la guerra, y se han esgrimido para la guerra, para diferenciarnos del otro y justificar por qué el otro es inferior y por qué hay que acabar con el otro, ¿sí? Y en este caso, en esta diapositiva, las identidades nacionales que se muestran son identidades fragmentadas porque son conflictos internos, es decir, España contra España en una revolución, Chile contra Chile en una dictadura, Colombia contra Colombia en una guerra civil no declarada. El enemigo es interno, ¿sí? Y como no podemos diferenciar al otro por rasgos físicos y demás, pues lo diferenciamos por rasgos que son culturales, por la música, o generamos un discurso para elaborar al enemigo interno, ¿sí? Actualmente lo vemos mucho ese discurso elaborado, ¿no? El mamerto, el castrochavista, el guerrillero, el comunista, versus el paraco, la gente de bien, etcétera. O sea, es una cosa muy complicada porque crea enemigos internos y justifica guerras. La segunda forma de construir identidad que propone Castells es la identidad de resistencia. Se dan comunidades en situaciones desfavorables en las lógicas de poder, por lo cual representan en sí una lucha social. Esa identidad de resistencia, el ser negro en una comunidad blanca, ¿sí? Genera tipos de luchas y genera una cohesión que permite enfrentarse a un poder para precisamente resistir. Y la tercera forma de proyecto de identidad se llama identidad de proyecto. Se construye un proyecto identitario a partir del material cultural disponible. Este se da, por ejemplo, cuando es con comunidades que no son cercanas, pero que tienen un rasgo común. Por ejemplo, ser alcohólico, la sociedad de los alcohólicos anónimos, y se genera un proyecto de identidad a partir de ese rasgo común. No necesariamente los alcohólicos son todos de clase alta o pobres, no, pueden ser de diferentes comunidades, de diferentes países incluso, pero entre todos generan una identidad de proyecto en torno a una dificultad o a una problemática o a un tema que los abraza, como por ejemplo la comunidad académica. La identidad individual y la identidad de grupo, digamos esto que pongo acá de diapositivas como las conclusiones hasta el momento. La identidad puede ser individual y puede ser grupal.
La de grupo puede ser de grandes grupos o pequeños grupos. La identidad es histórica. No es lo mismo hablar de identidad individual o grupal en la actualidad como tiempos premodernos. La identidad es impactada por los proyectos políticos y económicos de determinados momentos históricos. Y la identidad es construida, no surge de la nada, ¿sí? La identidad es una construcción social, eso no es algo que viene dado, que usted nace con eso, no, es una construcción social, lo construimos los seres humanos y tiene una finalidad. Listo, adentrémonos ahora a la música y la identidad, cómo la música construye identidad, pero para eso hay que hacer una breve introducción. Hablemos de cultura de masas. La radio, la prensa, se volvieron muy importantes a principios del siglo XX, perdón, y empezaron a generar algo que se llamó la cultura de masas. Mucha gente que escuchaba radio y empezaba a verse influenciada. Digamos, hoy es más fácil de ver esa cultura de masas, ¿no? Como la radio y la televisión genera una gran cultura de masas que mueve además dinero, mercados y demás. Esa cultura de masas empieza un gran apogeo después de la Primera Guerra Mundial y la usó muy inteligentemente el régimen de Hitler. Gracias a la radio y a la prensa, el nazismo se posicionó muy rápidamente en el poder. Lo mismo que en Italia, ¿sí? Un teórico que se llama Teodoro Adorno, que él es de la escuela de Frankfurt, vivió en la Alemania nazi, él es exiliado y llega a América, y cuando llega a América, pues imagínense, este tipo había visto cómo los nazis habían subido al poder gracias a la cultura de masas, y pues él llega a América y se encuentra una cultura de masas donde el jazz y la música negra es la que está dominando. Los escritos de Adorno contra el jazz son tremendos, ¿sí? Él habla de que esta es una cultura de masas, la condena, porque viene con ese pesimismo y ese temor de lo que pasó con la cultura de masas en la Europa nazi, ¿sí? Y digamos que ese temor lo traspasa acá y encuentra esto y hace sus críticas. Para Adorno, la música estéticamente correcta debería ser el dodecafonismo, o sea, la música atonal, que era la de Schoenberg, Arnold Schoenberg, pero pues Arnold Schoenberg era un tipo judío que vivía en Viena, ¿sí? Que fue perseguido también por los nazis y que hacía esta música alejándose de la tonalidad y poniendo como una estética, tratando de ser diferente y ser como crítico y de ser rebelde, digámoslo así. Pues para Adorno esa estética era la que lo seducía y decía, no, la música debe ser crítica, debe ser rebelde, y en ese sentido la música de masas no lo es, ¿sí? Entonces hace toda su crítica contra la cultura de masas. Pero ocurre algo y es que ese fenómeno que ocurrió en Alemania, donde los nazis llegaron al poder gracias a la cultura de masas, pues no ocurrió en Estados Unidos, no ocurrió. Entonces, los investigadores de esa época pensaban que los medios de comunicación lo único que lograban era reforzar una cultura que ya se encontraba cimentada en la sociedad. Es decir, si el nazismo había triunfado en la Alemania nazi era porque ya era una sociedad fragmentada y porque efectivamente ya tenían antisemitismo y todas estas prácticas. Entonces, digamos que se creía que ya eso estaba en esa cultura y por eso simplemente los medios de comunicación lo que hicieron fue reforzarlo. Y se respaldó la idea de un pluralismo propio de la sociedad norteamericana, que balanceaba los pesos y contrapesos de poder y se convencía a sí misma de que las ideologías como la fascista nunca podrían florecer en el territorio americano. Con la idea de que el pluralismo era lo más importante y sin la capacidad de crear teorías, se pensó que lo que mantenía unida la sociedad eran las normas, ¿sí? Entonces, los norteamericanos pensaron que las normas estaban muy asumidas, muy interiorizadas por los ciudadanos norteamericanos, ¿sí? En Estados Unidos las normas estaban asumidas por los ciudadanos como valores y estos valores tenían una posición sacra, por lo cual el país era pluralista en su esencia misma, pero llegó la juventud de la posguerra y ese fue el problema de esa creencia de que Estados Unidos y la cultura de masa no los podía influenciar, digámoslo así. Llega la juventud de la posguerra y llega a los años 60. Entonces, toda esa cultura que era la normal, la cultura norteamericana, empezó a verse con una cantidad de corrientes contraculturales que iban contra la cultura establecida,
pero no eran movimientos, no era un solo movimiento homogéneo, sino que eran muchos movimientos, y cada movimiento con una particularidad diferente. Nace la subcultura, ¿sí? O lo que llamamos también hoy en día las tribus urbanas, las culturas urbanas, subcultura, los hippies, los motorbike boys, los punk, etcétera, que van a tener unas lógicas en contra de la cultura tradicional norteamericana y van a ser supremamente revolucionarios. O sea, recuerde que Estados Unidos es un país profundamente cristiano, son protestantes, creen en el matrimonio, ¿sí? Y pues saben los hippies hablando del amor libre, donde la promiscuidad para ellos es algo normal, normalizan el consumo de drogas y pues obviamente eso en una sociedad tan conservadora es algo que va contra toda lógica, ¿no es cierto? Entonces, en ese problema de estudiar o estudiar esas nuevas culturas o nuevas contraculturas que estaban surgiendo, es que empieza a estudiarse el concepto de música e identidad, esa hibridación entre las dos. La primera teoría que surge es la homología estructural. Esa la propone Paul Willis, él es lingüista, el tipo, pues obviamente como era lingüista tenía un pensamiento estructuralista y también estaba influenciado por Levi Strauss. Él era estudiante de doctorado en la Universidad de Birmingham y pertenecía al famoso grupo de estudios culturales de esta universidad que va a encabezar Stuart Hall y muchos otros teóricos que van a generar toda esa rama del conocimiento de lo que se llaman estudios culturales. Paul Willis, ¿qué propone? Él dice que existe una relación homóloga entre las estructuras sociales y las estructuras musicales, es decir, que las estructuras musicales tienden a resonar de forma homóloga con la estructura de la subcultura, lo que permitiría explicar la identificación de grupos sociales con tipos específicos de música y a su vez comprender por qué una música específica representa un tipo de subcultura. Acá pongo este gráfico para hacerlo más fácil y explicarlo mejor. Imaginémonos que esta es la estructura social, ¿cierto? Pero no va a ser la estructura de la gran sociedad, sino de una subcultura, digamos los hippies, por ejemplo. Entonces, ese grupo cultural tiene unas características sociales, políticas, familiares, económicas y demás. Los hippies no creían en la familia tradicional, así que ellos se guiaban más por las familias libres, ¿sí? El sexo era libre, entonces, digamos, la poligamia y la promiscuidad era muy común, ¿sí? Políticamente estaban en contra de la guerra, así que protestaban con todo esto. No eran específicamente cristianos, sino que religiosamente eran muy abiertos, ¿sí? Veían en la sociedad algo muy espiritual, entonces para ellos el consumo de drogas también era algo muy natural. Entonces, toda esa forma de pensamiento cultural, en la teoría de Paul Willis, lo que él dice es que tiende a homologarse y a reflejarse homólogamente en la música, en las características de la música, en los instrumentos musicales, en el formato, en el sonido, en las letras, las carátulas de los discos y demás, ¿sí? Es decir, que esa música de esta subcultura que era la hippie, esa cultura del hippismo se refleja en la música de ellos, ¿sí? En las letras de las canciones, en las carátulas de los discos, en el performance que hacen en las presentaciones. Miren el gusto que es una gran celebración hippie, ¿sí? Y demás. Pensemos ahora en subculturas. Imaginémonos los Rastafari, los Blaquetos que llamamos, los Hell Satans. Cada subcultura tiene unos rasgos, digamos, culturales, valga la redundancia, muy específicos, diferentes, y tienen una música que los identifica, y esa música tiende a ser acorde más o menos con sus pensamientos, ¿sí? Las letras, por ejemplo, en el rastafarianismo, las letras de la música hablan mucho del consumo de marihuana, ¿sí? La marihuana la consideran casi que algo sagrado y habla muchísimo del consumo y refuerza la misma música esa necesidad de consumo. Entonces, la homología estructural es utilizada para las subculturas. La música hace parte de todo el entramado cultural y de consumo del grupo, de ahí que los discos, la letra, los instrumentos musicales convivan con los vestuarios, el baile, el ocio, las creencias religiosas, las ideas políticas, la ética, la construcción moral del grupo. En sí, la música hace parte de un todo que funciona como discurso estético y en consecuencia ético que forja la identidad del grupo.
Willis propone 3 niveles de análisis: indéxico, homólogo e integral. El nivel indéxico de indexado, ¿no? de adjunto, es lo que pretendía ahí era medir cuantitativamente la relación entre el grupo y la música. Por ejemplo, cuánto tiempo se dedicaba a la escucha musical, cuáles eran los lugares donde se escuchaba y con qué regularidad se hacía, cuánto dinero se gastaba en ese tipo de música. Acá pongo la imagen de los cassettes. Cuando yo era joven, yo era de los metachos, de los rockeros, y por ejemplo, en el grupo al que yo pertenecía, digámoslo así, la persona que tuviese más cassettes con diferentes tipos de bandas, pues era una persona dentro del grupo muy respetada, ¿sí? Es decir, esto también tiene una relación, no sé, lo digo así, pensémoslo a nivel personal cuando nosotros estuvimos en determinados grupos, cómo se relacionaba eso y cómo nos definía de cierta manera. El nivel homólogo es el grado de reflejo paralelismo que tiene la música respecto al grupo social, sus valores y sentimientos. En este nivel está la correspondencia entre el estilo de vida y el artefacto cultural. Tiene que ver con el grado de resonancia cultural y de construcción de identidad del grupo. Es sincrónico, eso quiere decir que este nivel homólogo funciona como una foto, o sea, esto no va a ser eterno, sino que, digámoslo así, cuando uno pertenece a un grupo cultural, pues uno no siempre va a estar con la identidad igual, porque la identidad está en movimiento constante, está cambiando. O sea que un grupo cultural, un grupo subcultural en determinado momento, 3 años después puede que ya no exista, ¿sí? La música tiene la capacidad de adquirir significados si se conecta con la experiencia de vida del grupo, pues es el grupo que construye ese significado. Acá ponemos a Bob Dylan, una de las estrellas del hipismo, ¿sí? Y si piensan en la música de él, es una música que se conecta filosóficamente con sus ideales. La música de él es muy política, ¿sí? Refleja ese pensamiento y esa forma de ver el mundo. Ahora, no significa que este grupo se haya mantenido igual, o sea, la sociedad es cambiante. Y el tercer nivel que propone, el integral, grupo y música se modifican entre sí, entendiendo que son una unidad estrecha, íntimamente relacionada, que se influyen mutuamente. Uno de los errores cuando uno analiza o quiere estudiar esta teoría es creer que esto se aplica a música masiva, a música de masas. No. Esta teoría de la homología estructural la aplican a esas subculturas, o sea, grupos subculturales, ¿sí? Que de por sí tienden a ser pequeños. Y en esos grupos subculturales, la música también es subcultural, o sea, es underground, la música no es masiva, no es la música que todo el mundo escucha. Ese nivel integral quiere decir que hay una relación entre el grupo y la música y que entre los dos se influencian. Pongo acá esta imagen que me parece bien interesante para el ejemplo. Cuando yo estaba pelado, entre el 99 y el 2003, empezó a llegar un grupo que se llama Mago de Oz a Colombia. Llegó por medio de cassettes piratas regrabados y algunos CDs. Cuando llegó a la comunidad rockera los acogió muy bien, o sea, fue un grupo muy bien recibido, muchos lo escuchábamos y demás. Pero a Mago de Oz le pasó algo muy curioso, y es que la música de ellos al poco tiempo empezó a ser muy escuchada por otras gentes, ¿sí? Empezó a sonar en las emisoras. Entonces ocurrió que Mago de Oz comenzó a sonar en diferentes emisoras, incluso de vallenato, ¿sí? Y empezó a ocurrir que el vallenatero, el amigo que escuchaba salsa, ¿sí? Gente que no era lo que era, empezó a escuchar Mago de Oz, y ocurrió algo, claro, como la música de Mago de Oz empezó a usarse por otras gentes, ¿sí? En el caso de los rockeros, pues los rockeros la rechazaron, los rockeros empezaron a rechazar esa banda y se volvió dentro del contexto de esos rockeros, por lo menos acá en Ibagué, la palabra que usaban para designarlos eran forcha, el grupo se volvió forcha, o sea, ese grupo dejó de ser parte de la música que nos identifica porque empezó a gustarle a otra gente. Cuando una subcultura escoge un tipo de música, también lo escoge porque lo distingue, ¿sí? Me distingue, me hace diferente al otro. Y acá abajo pongo el otro ejemplo, Equimosis. Equimosis sufrió un proceso más o menos similar.
un grupo de rock, al principio era de thrash metal, un heavy, ¿sí? Y en los últimos álbumes el grupo empezó a hacer música más de tipo como rock en español, ¿sí? Pero incluso cuando hacían rock en español era un grupo todavía respetado por los rockeros. ¿Por qué? Pues porque el rock en español de alguna forma marca como el inicio en el rock de toda la comunidad rockera, digámoslo así, es como lo primero que escuchan. Equimosis, aunque hacía ese tipo de música, todavía era respetado y todavía era acogido. Pero cuando Juanes se separa de Equimosis y empieza a hacer su música y se volvió pop cero, digámoslo así, pasó lo mismo que le pasó a Mago de Oz. Fue rechazado por la subcultura, fue alejado, ¿sí? Ya no nos representa. No sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, el Rock al Parque el año pasado, donde Juanes fue a tocar y todavía habían muchos rockeros que no le perdonaban el que él se hubiera vuelto pop cero y hubiera abandonado el rock, ¿sí? Porque es que en esta cuestión de la subcultura, el rock les pertenece, ¿sí? Y no es la cuestión de ser comercial, sino es de pertenecer a ese grupo, ¿sí? Identificarme con ese grupo, ser parte de él. John Clarke le adicionó a este concepto de homología estructural que propuso el señor Paul Willis, le agregó el bricolaje, que también es otra frase que aparece en la antropología estructural, específicamente con Levi Strauss. Entonces, el que identifica, él dice, mire que las subculturas hacen el bricolaje. ¿Bricolaje en qué consiste? Tenemos objeto y significado, ¿cierto? Objeto, digamos, unos guayos. ¿Qué son unos guayos? Significa que son unos zapatos especiales para jugar fútbol. El bricolaje consiste en que cojo ese objeto, le arranco ese significado y lo mando para otra parte. Entonces, cojo ese objeto que son los guayos y no me los pongo para jugar fútbol, sino que me los pongo para ir a un pogo de rock, me los pongo para allá. Entonces cambia el significado. Ese objeto ya no es el objeto deportivo, sino se convierte en otra cosa, ¿sí? Y eso lo hace también mucho la subcultura. Acá en la parte superior izquierda, las parejas bailando, baile tipo de los años 50, ¿sí? El baile, movimientos elegantes, sutiles, coordinados, pueden ser agresivos, pueden ser suaves, pero siempre hay una estética de la belleza, de lo hermoso ahí. El punk, ¿qué hace? El punk coge las patadas, los puños, los golpes y coge todo eso y lo lleva al baile. El baile del punk, el baile que surge en el punk es el pop, ¿sí? Y es un festival de patadas, cabezazos, escupitajos y demás. Y es la coreografía del rock. Otro elemento para ver el bricolaje, sigamos con los punk. Miren las fotos, dense cuenta, digamos, el conjunto en su totalidad genera lo que es la estética punk, pero quédense mirando una figura en particular y dense cuenta de que es un bricolaje gigante, ¿sí? Miremos la imagen superior izquierda a la chica que tiene el cabello pintado como de morado, púrpura. Miren la falda que tiene, podría decir una falda como colegial. Mire la blusa que tiene, como una blusa, perdón, de señora. Miren el cinturón que tiene, pues es un cinturón, podríamos decir, no sé, para una pinta rockera es así, ¿no? Miren los collares que tiene, miren las pulseras que tiene, miren el corte, ¿sí? Cada elemento fue sacado del closet, pero pertenecía a una pinta distinta. Hizo un bricolaje con todo eso, se puso cosas que no correspondían, se las puso todas combinadas y le da como resultado una pinta punk. Miren la imagen de la parte derecha abajo. Van a ver más o menos lo mismo. Una chaqueta amarilla, más bien como para tiempo de lluvia, ¿cierto? Con un jean que parece como de obrero y una camiseta que pareciera más bien es así de un joven normal. Combinan absolutamente todo, combinaciones que en un sentido estético, digámoslo así, no sería bien visto, pero combina. Eso le llaman una revolución del closet. Combino todo lo que no se podría combinar y esa es mi pinta. Y es mi pinta punk. Ahí hay un bricolaje. Entonces, esa homología estructural
si se dan cuenta, trata de ver cómo la música, ¿cierto?, resuena con esas formas de pensamiento que tiene ese grupo social. Y les muestro acá, por ejemplo, otra práctica que también es muy propia de los punquetos, porque esto se va a la música. Uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con música? Pues todo. Porque en el caso, por ejemplo, del punk, hasta la misma práctica de hacer las letras de las canciones usaban el bricolaje. Aquí vamos a ver un video corto This is the way I do cut-ups. I don't know de if it's David right the way Bowie. Brian Kyson does his or Burroughs does his. I don't know. This is the way I do. David Bowie cogió y escribió en una hoja, digamos, una hoja grande. Luego coge y corta por reglones, corta. I don't know. Anyway, let's see what happens. Y luego coge todos esos retacitos que cortó y los combina y ahí sale la letra de la canción. O sea, él hace una práctica de bricolaje, que aquí se llama cut up, para crear el texto de una canción. Y lo podrían hacer entre varios. Digamos, 3 amigos nos reunimos como si fuera un cadáver exquisito y cada uno escribe algo. Luego cortamos y unimos ahí y esa fue la letra de la canción, ¿sí? Entonces, esas formas de, digámoslo así, de esas formas de pensamiento se reflejan en la estética sonora, ¿sí? El sonido del punk, el sonido no solamente hablar de acordes, sino los acordes son simples, son sencillos, el sonido es sucio, las distorsiones, un sonido crudo, la carátula del disco donde muestran su estética puesta ya, el concierto cuando ellos llegan a tocar y salen vestidos como se visten, todo eso está alrededor de la música y es el artefacto musical que homologa o refleja, más bien usemos esa frase, esa forma de pensamiento. Entonces, esta es una frase de Hebditch, que estudió muy bien los punk, y él dice lo siguiente: existía una relación homológica entre el vestuario andrajoso y heterogéneo y el pelo de punta, el pogo, las afetaminas, los escupitajos, los vómitos, el formato de los fanzines, las actitudes insurgentes y la frenética música sin alma. La ropa que llevaban los punks era el equivalente perfecto del lenguaje soez. Maldecían igual que vestían, calculando el efecto, rociando de obscenidad los textos de sus discos, las notas de prensa, las entrevistas y las canciones de amor. Envueltos en el caos, fueron los encargados de hacer ruido en la pulcramente orquestada crisis de la vida cotidiana de finales de los años 70. A esta teoría de homología estructural pues le dieron muy duro, porque el estructuralismo, pues recordemos que el estructuralismo entra en una digámoslo así, queda mal visto, ¿no? Y pasa de moda y empieza a verse como algo que está mal, ¿sí? Entonces empiezan también a correr a otros refugios epistemológicos para seguir proponiendo teoría. Y en el mismo grupo de investigación de estudios culturales le echaron ojo a Althusser. Althusser es un marxista, ¿sí? Tiene elementos del estructuralismo en él, también los tiene. Y lo que hacen los teóricos de la música, Middleton, Free y Villa, es importar parte de lo que propone Althusser. ¿Qué dice Althusser? Él propone que hay unos aparatos ideológicos del Estado, ¿sí?, que se reproducen. Digámoslo así, el Estado tiene 2 maneras para mantenerse. Una fuerza bruta, ¿sí?, que funciona con la fuerza, con la agresión, con la violencia, la policía, el ejército y demás, y así mantiene el orden. Y tiene unos aparatos que son ideológicos. ¿Y cómo funcionan? Con la ideología. Y a partir de esa ideología buscan reproducir el sistema, ¿sí? Entonces, el Estado tiene unos aparatos de violencia y unos aparatos ideológicos. Los aparatos ideológicos, ¿cómo funcionan? Miren la parte izquierda. El individuo es sujetado, coaptado por la ideología, ¿sí? Es ideologizado. El individuo es, si quieren, llámenlo, ahorita hay una frase muy de moda con la que atacan a los profesores, y es que adoctrinan, ¿no? El individuo es adoctrinado, es coaptado por la ideología. Y así se produce el sujeto. Ese sujeto del que habla Althusser es un sujeto sujetado. ¿Por qué? Por la ideología. Entonces eso lo traen acá a la música y dicen, mire, la música da una oferta de identidad, ¿sí?
la música me ofrece una identidad y esa oferta identitaria lo que hace es interpelar al individuo, o sea, le pregunta, lo cimbronea, ¿sí? le llega con una propuesta. Y ese individuo puede tener unas lecturas de eso que le llega, de esa música que escucha. Decodifica esa música de una manera preferida, es decir, le da completa credibilidad a lo que le dice la música. Una lectura negociada es sí, no, me gusta y a la vez no me gusta esto, o una lectura posicional y simplemente no estoy de acuerdo con lo que me dice la música. Pensemos esto en un contexto, el campo colombiano, rancheras, ¿sí? Entonces, las rancheras interpelan al individuo, ¿sí? Las rancheras están muy cargadas de violencia de género, están muy cargadas de violencia directa y violencia cultural, tienen muchísimas de esas formas de violencia, machista, mucho licor, la cultura en la ranchera profesa mucho el consumo del alcohol, la cantina, él vive rápido y muere joven, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Me llega esa oferta de identidad. ¿El individuo qué hace? Pues la decodifica y puede decir, oiga, sí, me convence, me identifico con eso y yo soy así, borrachín, le pego a mi mujer, ¿cierto? Hago lo que quiera con mi vida, etc. O no, a mí me gusta esa música, pero a mí eso del trago no me gusta, ¿cierto? Pero sí me gusta la vida libertina con las mujeres y estoy de acuerdo con eso. O una lectura posicional, no me gusta la ranchera, estoy en desacuerdo con eso. O, bueno, yo la escucho, las letras son todas raras, son todas absurdas, pero a mí me gusta es el sonido. Entonces, la verdad no le paro muchas bolas a la música, ¿sí? Que así pasa mucho también. No necesariamente porque usted escucha música rastafari, entonces ya es marihuanero y mantiene fumando. O sea, eso no, porque por eso ahí está este tipo de lecturas, ¿sí? Ahora, no significa que usted no escuche música cristiana y no tenga muchos vicios, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, a eso me refiero con el ejemplo que quiero dar. Entonces, Fried identifica 4 usos significativos de la música. Dice que la música, en respuesta de cuestiones de identidad, que es lo que estamos hablando, para tener una autodefinición como individuos y como grupo, pero también como forma diferenciando de los demás. Es decir, la música es un artefacto que me diferencia del otro, ¿sí? Que es más o menos lo que le pasa muchas veces a muchos rockeros, ¿no? Yo escucho esta música y es mi música y cuando esta música la empiezo a usar el otro, pues la abandono porque ya no me representa, ¿sí? No quiero ser igual al otro. La distinción, quiero distinguirme del otro, ¿sí? Pero también la música puede identificarnos en un grupo social, ¿sí? Uno escucha mucho las historias de los colombianos que vienen del extranjero y escuchan el himno nacional o soy colombiano y pues acá nunca lo cantan, pero estando allá sí lloran porque, oh, Colombia, no sé qué, ¿sí? Entonces la música ahí cumple también un rol de ese tipo. Lo segundo que dice Fried es que la música es una manera de darle forma y voz a las emociones. La música intensifica el sentimiento, le da forma y permite comunicar los sentidos. Los emoticones son bien interesantes porque tratan de comunicar eso, ¿no? Emociones. Pero hay emociones muy difíciles de comunicar. La nostalgia, el despecho, ¿cierto? Esa tristeza profunda cuando te deja la novia o ese gran amor que sientes por alguien. Pero una canción muchas veces es la mejor forma de expresar eso. Uno no puede decirlo con palabras o ni siquiera lo puede escribir, pero una canción, un sonido unido con una buena letra puede ayudarme a expresar eso que siento y que de otra manera es difícil de decirlo. La música está fuertemente relacionada con lo temporal, es decir, la memoria. Ayuda a organizar el tiempo, tiene la capacidad de detenerlo, llevarnos al pasado, proyectar el futuro, pero también intensificar la experiencia del presente. La música puede estar en el hoy que se esfuma, ¿cierto? Pero la música también es como un artefacto que nos ayuda a viajar en el tiempo. La música que escuchaba cuando era niño, la música que escuchaba cuando era joven, la música que escucho ahora. Y el cuarto elemento que propone Fried es que la música popular se posee, es algo que se escucha, pero es mío, ¿sí? No solo en el sentido de percibir que una canción es importante para nosotros, sino que de verdad creemos que es parte de nosotros, nos pertenece, ¿sí? El año pasado estuve en el Rogal Parque viendo uno de los artistas que siempre me ha gustado, y cuando tocó la canción que más me gustaba de él, por más que estaba lleno de gente, la experiencia fue personal, fue individual, ¿sí?
Estaba el cantante, la canción y yo, aunque eso estaba teteado de gente, y fue el día que más gente hubo. Y acá pongo también el ejemplo. ¿Qué le pasó a Mago de Oz? Cuando la música dejó de pertenecerle a esos grupos rockeros para pertenecerle a otro, pues la rechazaron. Lo mismo que pasó con Juanes. Cuando Juanes se volvió comercial, pues lo rechazaron, se volvió forcha, decían los rockeros, y lo rechazan. Ya no hace parte de nosotros, ¿sí? Nos pertenecía, pero ya no, se fue. Entonces, la música interpela porque tiene un texto y tiene unos mensajes, porque nos ayuda con la memoria y las historias, porque nos dice cosas de la música también. Es decir, eh, a veces decimos, hay gente que dice, usted escucha esa música metálica, esa música satánica, ¿sí? A veces esa distinción de lo que los demás dicen de un tipo de música, que esa música es refinada, que esa música es cool, que esa música es la mejor, también nos lleva a identificarnos con un tipo de música. Y por último, la satisfacción psíquica y las emociones que ya les había presentado. Sin embargo, también se encontraron fisuras en esto, ¿no? Se dice, bueno, la teoría de la interpelación identitaria con la música, sabemos que la música da una fuerte identidad, pero finalmente no sabemos cómo es que la música logra amarrarse, ¿sí?, al individuo para generar identidad. Entonces, se fueron a la trama narrativa. La narrativa, pues recuerden que es una epistemología, eso viene de la lingüística, el narrar estudios humanos ya venía desde Aristóteles, ¿sí? Pero viene transformándose y se viene dando un giro lingüístico con Proust, Bakhtin, ¿sí? El mismo Saussure, y una gran cantidad importante de estudiosos del lenguaje que conciben y logran dar lo que llaman el giro lingüístico. Y dentro de toda esa gran cantidad de autores, ya entre los últimos aparece Ricoeur, y Ricoeur lo que hace, metido también con la cuestión de la identidad, es que él trata de conciliar la separación entre el cuerpo y la mente expresados en la misma identidad del look. Él parte del concepto de identidad del look, que Locke es un racionalista inglés, ¿sí? Entonces, recuerden que desde Descartes, el ser humano se partió, ¿sí? El cuerpo quedó a un lado y la razón, la mente en el otro. Lo que hacía humano al humano era la razón. Entonces, en Locke, recuerden lo del cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Mi existencia está demostrada por mi pensar, más no por mi corporalidad, ¿sí? La corporalidad se asume más como algo secundario. Lo principal es la razón, la mente. Entonces, lo que proponía, decía que habían dos al mismo tiempo. Una corporalidad, un cuerpo, un organismo específico al que se podría llamar humano, que tiene una identidad definida por cuestiones corporales, lo que se llama mismidad. O sea, la mismidad es esto, mi cuerpo. Y una identidad personal que obedece a lo psicológico, la razón o conciencia, a la cual llama Itseidá. Esta sería la Itseidá, ¿no? Entonces, digamos, hagamos acá el reflejo. Mismidad, mi cuerpo. Un cuerpo que está en el tiempo y que va cambiando a través del tiempo, pero se mantiene él es el mismo. E identidad, o Itseidá, que ya va a ser la conciencia, la razón, ¿sí? Algunos le podrán llamar alma, conciencia, no sé, pero es lo que está acá, en la caja negra, ¿no? La cultura, mis gustos, mis emociones, ¿sí? Mi familia, pero todo lo que está acá. Esa dualidad, cuerpo-mente, mismidad y Itseidá, genera un problema y en el tiempo y sobre todo en la memoria. Pues para Ricoeur el asunto del tiempo es problemático porque nos hace permanecer en él, porque lo que nos hace, permanecer es la memoria. Entonces, ¿sabes una pregunta? ¿Podría la identidad permanecer más allá de la memoria? Si de repente se perdiera la memoria por un accidente, ¿uno sería la misma persona? Hágase esa pregunta. Yo soy yo, me doy un golpe en la cabeza, ya no me acuerdo de nada. ¿Sigo siendo la misma persona? Tuve un compañero que le dio un aneurisma cerebral y casi muere por eso. Y él cambió muchísimo. O sea, él antes, él después del aneurisma, le cambiaron hasta los gustos. ¿Sí? Él no fumaba, después del aneurisma volvió fumador. Le cambiaron los gustos musicales. Antes le gustaba mucho Pink Floyd y este tipo de cosas y se fue por otro lado. Le cambiaron, o sea, uno habla con él y era como hablar con dos personas diferentes. ¿Sí?
Entonces Riquet hace esa pregunta. ¿Qué pasa con la memoria? Acá arriba tenemos Itzeidá, pensémoslo así, el cuerpo. El cuerpo cambia a través del tiempo, perdón, mismidad, pero sigo siendo el mismo. Acá abajo tengo Itzeidá, ¿sí? Esa Itzeidá que me dice las diferentes maneras de pensamiento que he tenido a lo largo de mi vida. Piensen en su historia de vida y se van a dar cuenta de que los gustos musicales que ustedes tenían cuando eran niños son muy diferentes a los que tienen ahora y muy diferentes a los que tenían cuando estaban jóvenes o estaban en el colegio, ¿sí? Uno va cambiando, esos gustos van cambiando, esa edad va cambiando. Entonces, Ricord dice que pese a los efectos del tiempo y la dificultad de la memoria, hay dos formas que se puede lograr, en las que se puede lograr permanecer. Una es el carácter y la otra es la palabra dada. ¿Qué es el carácter? Pues el carácter es el conjunto de signos distintivos que permiten identificar de nuevo a un individuo como siendo el mismo. Esos signos o rasgos se forman mediante la costumbre, ¿sí? El carácter está cambiando de manera moderada, regulado por la costumbre. Un ejemplo sencillo. Todos hemos visto Los Simpsons, ¿sí? La mismidad de Bart es más o menos la misma, ¿no? No ha cambiado en gran parte. Pero recuerden, el carácter de él si ha cambiado o no ha cambiado. Si bien es un niño de 8 años, lleva 30 años en televisión, ¿sí? Recuerden que el primer Bart era un Bart inteligente, flojo para el estudio, pero era muy inteligente, y era un Bart travieso, era un Bart que le gustaban las travesuras. A medida que han ido avanzando los Simpsons, su carácter ha ido cambiando. Ahora es un Bart más bien maldadoso, le gusta la maldad, incluso a veces hasta el sufrimiento ajeno le llega a causar un disfrute. Eso no pasaba con el antiguo Bart. Él, cuando hacía algo malo y veía que la otra persona sufría, se sentía mal y de una vez trataba de ver cómo remediaba lo malo que había hecho. Y también este Bart que era inteligente pero vago, acá se va volviendo en un Bart estúpido, un Bart tonto, ¿sí? Recuerden los episodios viejos donde Bart ayuda muchas veces con Lisa a resolver casos, ¿sí? Y donde Bart le hace una travesura a la maestra Krabappel y luego trata de buscar cómo reparar el daño que le hizo, y este Bart que se va volviendo más malo, de alguna manera, su carácter cambió, pero cambió de tal manera que no parece otro, sino que sigue siendo el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Por la costumbre. El cambio no se vio de manera radical, como que se dio un golpe en la cabeza y se levantó otro, sino que el cambio se fue dando paulatinamente. Y la palabra dada, que es el desafío al tiempo, es el reto que hace al tiempo, pues aún pasando los años seguiré siendo el mismo, ¿sí? La palabra dada es una promesa. Y acá el mejor ejemplo es Homero, ¿no? Por más que su cuerpo haya cambiado, que vaya envejeciendo, por más que muchas de sus gustos hayan cambiado, está esa promesa eterna, por ejemplo, del rock, ¿no? Nunca dejaré de rockear. Y por más que ha cambiado a lo largo de su vida y ha trabajado quizás en algo que no le gusta, esa itzeidad, ¿sí? Aún se mantiene ahí. Esa palabra aún lo ayuda a mantenerse. Entonces, la palabra y el carácter abren un intervalo de sentido. Entonces, Riquet, ¿qué dice? Para solucionar el problema de esa dualidad de cuerpo-mente, él dice que hay un intervalo de sentido en medio de esos dos, que es la identidad narrativa, ¿sí? Entonces, la narración de uno mismo. Y lo que dice Friedrich Villa es que toman esa teoría de la narrativa y la llevan a la identidad musical. Entonces dicen, hay una relación entre la música y la trama argumental de la construcción de identidad, siendo la identidad narrativa la teoría que permite explicar cómo la interpelación oferta identitaria que realiza la música logra anclarse a nuestras vidas. De nuevo, nuestro hilo histórico, ¿sí? Piensen ahora en que este va a ser su relato de vida. Vamos a hacer nuestra biografía. Piensen entonces por un momento, imagínense los acontecimientos históricos que los marcaron, ¿sí? Más o menos cuántos años tenían y qué fue lo que les pasó. Y luego imagínense acá debajo la música que estuvo presente o estaba presente alrededor de esos acontecimientos, o en el contorno o al borde de esos acontecimientos, ¿sí? Este hilo, esta historia es el relato identitario, es mi relato identitario, es mi historia de vida, es una autobiografía, ¿sí? Este relato identitario, en este relato identitario, yo soy el protagonista, porque es mi vida.
Yo soy el coautor porque yo la he hecho, pero soy coautor porque el mundo también ha influido ahí, mi mamá, las cuestiones sociales, económicas y demás. Y yo soy el personaje y soy el narrador, soy el que la está contando, ¿sí? Podemos identificar esos momentos históricos importantes, la primera vez que fuimos a llevar cometa, o cuando mi papá me llevó a pescar, o la primera vez que gané un torneo, una medalla además, o que toqué una canción, cuando me casé, etcétera. Y cómo la música se ha articulado a esos momentos de relato identitario, ¿sí? Esto es lo que nos dice la teoría narrativa aplicada a la música, que la música se aferra a la identidad de nosotros porque tiene la capacidad de aferrarse al relato identitario, ¿sí? Y de estar ahí, y que pese a que hayamos cambiado en el transcurrir del tiempo, la música está presente, ¿sí? Incluso mire que lo que hablaba ahorita de la promesa también está ahí, porque si bien yo he cambiado y mis gustos han cambiado, la música de mi adolescencia me sigue gustando. Puede que ya tenga 50 años, pero me sigue gustando esa música. Aún sigo siendo el mismo, aunque ya no lo sea. La identidad del sujeto es la identidad del argumento, el argumento que es inacabado, construido diariamente, que da sentido al presente y puede organizar y cambiar el sentido del pasado, además de proyectarse permanentemente en el futuro. Entonces, ¿qué decimos? Y ya esto es como para concluir y terminar esta sesión larga que hemos tenido el día de hoy. La música tiene la capacidad de interpelar, pero sobre todo de ofrecer, de dar una propuesta de identidad al individuo, pero se articula a la identidad del individuo en la medida en que tiene la capacidad de meterse, de ser parte del relato identitario de nuestras vidas, ¿sí? Y lo logra desde el texto de los mensajes, desde las historias y la memoria misma, desde lo que los otros dicen de la música, desde las emociones y satisfacción psíquica. Y esto es como una actividad que me gustaría que le hicieran, pues no acá, pero sí muy personalmente. Y es, construyan una línea de tiempo en la que ubiquen acontecimientos importantes del relato identitario personal y asocien esos acontecimientos con la música que estuvo presente.